Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos de nuevo a las actividades del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Para el día de hoy, el doctor Andrés Hernández, que es fellow de nuestro programa, fellow de sus últimos meses en nuestro programa, nos va a presentar un artículo bien interesante en estos días que estamos inspirados con los temas de ventilación mecánica. Al final de la presentación de Andrés, les pido el favor a los que estén interesados en hacer preguntas o hacer comentarios, utilicen la herramienta de levantar la mano o a través del chat. Muchísimas gracias y adelante, Andrés. Gracias, profe. Entonces, vamos a iniciar la actividad, que ya estamos un poco retrasados. La actividad para el día de hoy es desarrollar un club de revista, que en esta oportunidad traje este artículo, que ha sido uno de los artículos seminales o de gran impacto que han salido publicados en las últimas 2 décadas en el cuidado crítico y que de alguna manera han cambiado la conducta en el manejo que tenemos con los pacientes. En este caso puntual, cambió la forma en que monitorizamos a los pacientes cuando están en ventilación mecánica invasiva. Este artículo fue escrito o liderado por el doctor Marcelo Amato y se trató o trata de la driving pressure y la sobrevida en los pacientes con SDRA. Este artículo tiene varias particularidades que hay que resaltar. Lo primero es que el doctor Amato y todo su grupo de investigadores es de Brasil, entonces pues siempre resaltando los logros de un país latinoamericano, teniendo en cuenta que, como les acabo de mencionar, este artículo pues ha tenido un impacto muy significativo en la forma en la cual ventilamos a los pacientes. Y otra cosa particular y muy importante es que estadísticamente este artículo utilizó un método muy novedoso, diferente a los que estamos acostumbrados en la mayoría de artículos importantes. Como bien sabemos, la mayoría de estudios que revisamos son RCT o estudios aleatorizados, donde comparan dos intervenciones. Y este no fue el caso del método que utilizaron en este artículo, y más adelante nos vamos a detener en este punto. En cuanto a la introducción, tenemos en cuenta pues que la enfermedad de SDRA es una patología muy común en las unidades de cuidados intensivos. La mortalidad puede oscilar de más o menos de un 30 a un 40%, de acuerdo pues a las estadísticas del LungSafe, que es uno de los artículos observacionales más grandes que existe publicado hasta el día de hoy, pero ese porcentaje puede variar de un 11 a un 87%, sobre todo en tiempos de pandemia, donde todos vimos que la mortalidad de estos pacientes con SDRA era muy alta. Y bien importante, y lo que nos trae pues el punto clave de esta reunión, es hablar un poco de las medidas de protección alveolar. Ya conocemos las clásicas, que es volumen bajo, PIP, y presión meseta menor de 30, que es del 2000, después del ARMA Trial. Trabajamos pues muy enfocados en esas medidas de protección alveolar clásicas, y tenemos unas medidas más recientes que principalmente son dos: la driving pressure o la presión de conducción y el poder mecánico. El día de hoy vamos a desarrollar la idea o el artículo respecto a la driving pressure. ¿Y por qué es importante estas medidas de protección alveolar? Entonces, lo primero es que tienen un impacto directo en el aumento de la mortalidad en pacientes con SDRA y que están asociadas con la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, o como comúnmente se conoce en la literatura, el VILI. ¿Cuál es el dilema? Entonces, el dilema es muy sencillo, y es que tenemos una respuesta variable con la manipulación por separado de las medidas de protección pulmonar clásicas. ¿Cómo así? La optimización de una puede tener un efecto negativo y en la otra. Por ejemplo, cuando yo optimizo el PIP para mejorar el reclutamiento pulmonar, puedo a su vez estar afectando la presión meseta y elevarla por
encima del rango recomendado o de seguridad. Por eso, este es el dilema y es la importancia de la driving pressure. Tenemos esta que es quizás la medida de protección pulmonar más famosa desde el año 2000, cuando salió el estudio ARMA, donde se comparó volúmenes bajos 6 mililitros por kilo versus volúmenes altos 12 mililitros por kilo, y adicionalmente a eso comparó dos presiones mesetas bajas menores de 30 y altas menores de 50. Finalmente, para resumir, lo que encontró este estudio fue que los pacientes con volúmenes bajos y presiones mesetas bajas tenían menor mortalidad y tenían más días libres de ventilación mecánica. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es que este volumen tidal o volumen corriente está ajustado por el peso ideal. Y cuando ajustamos el volumen por el peso ideal, no estamos teniendo en cuenta el pulmón funcional. Y eso es bien importante porque desde la década de los 80, cuando Gattinoni propuso su concepto de baby lung, donde el pulmón es heterogéneo y tiene partes que son funcionales y partes en las cuales no hay oxigenación, entonces esto se ve reflejado en la disminución de la compliance o de la distensibilidad. Entonces, ¿cuál fue la teoría o cuál es la teoría o el sustento de tener en cuenta la presión de conducción? Es optimizar este volumen tidal a la distensibilidad del paciente, utilizando un índice que indicara el pulmón funcional del paciente enfermo con SRA. Y esto lo podemos analizar o lo podemos obtener a través de la fórmula que vemos en la parte superior, donde la driving pressure está relacionada con el volumen tidal y la distensibilidad del sistema respiratorio. Es determinar qué efecto tiene este volumen tidal que le estamos administrando a un paciente y cuál es el impacto que el paciente tiene de acuerdo a su distensibilidad. Cuando usted intenta exponer las fórmulas de cada uno de estos dos componentes, vamos a quedarnos con el volumen y la compliance, que recordemos que es volumen sobre driving pressure. Entonces estos dos valores se cancelan y allí queda la presión de conducción, que la podemos simplificar de esta manera: presión meseta menos PIB. Y eso es bien importante porque, como todos vemos, driving pressure es una fórmula que podemos conseguir fácilmente al lado de la cabecera del paciente sin ningún tipo de dispositivo, solamente observando las curvas del ventilador. Y esto es un ejemplo que el mismo Amato nos trae en una de sus charlas. Es completamente diferente ventilar a un paciente con exactamente el mismo volumen, en este caso 400, pero ambos pacientes con una compliance de 50 y el otro con una compliance de 10. En un caso vamos a tener una driving pressure de 8 y en la otra vamos a tener una driving pressure de 40, donde, como vamos a ver más adelante, el escenario cambia completamente. Y lo que les estaba diciendo, lo importante o una de las ventajas de este concepto es que es fácilmente calculable en nuestros monitores del ventilador. Tenemos las tres curvas que comúnmente vemos en todos los ventiladores: la de flujo, la de presión, la de volumen sobre tiempo, y al analizar la de presión sobre tiempo podemos determinar la presión plató y el PIB. La presión plató, como todos sabemos, luego de hacer una pausa inspiratoria que puede ser desde 0.05 segundos hasta 2 segundos. Y el PIB, que es el PIB que calculamos en nuestro ventilador. Hacemos la resta, 17 menos 5, y tenemos la driving pressure, que en este caso es 12. Entonces, finalmente, para resumir esta introducción, tenemos que la driving pressure
es la relación que existe entre tres cosas muy importantes cuando ventilamos el paciente. Lo primero, la extensibilidad del sistema respiratorio. Lo segundo, la PIB. Y lo tercero, el volumen corriente. Toda esta historia comenzó con este artículo que fue publicado 17 años antes de el estudio que les traje el día de hoy. Este artículo también publicado en el New England fue liderado por Amato y todo su equipo de investigadores de Sao Paulo. Fue un estudio de 53 pacientes donde comparando dos estrategias ventilatorias, una convencional y otra protectiva. La convencional, entonces, los pacientes recibían el PIB más bajo posible por una adecuada oxigenación con un volumen tidal de 12 mililitros por kilo y una PC2 objetivo de 35 a 38. Por otro lado, la ventilación protectiva o el grupo de ventilación protectiva recibían un PIB por encima del punto de inflexión de la curva presión-volumen, un volumen tidal igual o menor a 6 mililitros por kilo y una presión de conducción menor a 20 centímetros de agua. Una hipercapnia permisiva se le permite a los pacientes y o idealmente los pacientes eran ventilados en modos limitados por presión. Este estudio comparó la mortalidad a 28 días y como pueden ver en las estadísticas, la mortalidad casi se redujo un 50%, 38% para los pacientes en el grupo de ventilación protectiva versus 71% para los pacientes en ventilación convencional. Y adicionalmente a eso, este estudio demostró que los pacientes en el grupo de la intervención tenían mayor porcentaje de liberación de la ventilación mecánica. Sin embargo, y está resaltado de rojo, esta publicación no tuvo un gran impacto y difusión a nivel científico, principalmente por estar limitada a una pequeña muestra estudiada de pacientes, que como recordamos y vemos en la diapositiva, fueron 53 pacientes. Fue entonces cuando 17 años después, como les venía contando, de haber salido este primer artículo de Amato, nuevamente este investigador publicó con su equipo de trabajo este otro artículo que vamos a analizar el día de hoy, que es la driving pressure y la sobrevida en el SRA. Lo novedoso de este artículo que les decía inicialmente es que no es un RCT, es un estudio observacional de 9 RCT previos que evaluaban dos estrategias de ventilación: volúmenes bajos versus altos y PIB altos versus PIB bajo. En total, en estos 9 RCT se lograron incluir 3.080 pacientes para el análisis. Y este análisis se hacía de forma individual de los pacientes que recibían ventilación mecánica con las diferentes estrategias previamente expuestas. También importante resaltar que se excluyeron pacientes con algún esfuerzo respiratorio y pacientes ventilados en presión soporte o en algún modo espontáneo. Y eso es importante porque si vamos a aplicar la driving pressure en nuestros pacientes, idealmente los pacientes no deberían tener esfuerzos respiratorios y los pacientes no deberían estar ventilados por presión soporte o ningún modo ventilatorio espontáneo. Estos son los 9 RCT que les estaba mencionando y estos 9 RCT y estos 3.080 pacientes los dividieron en 3 cohortes o 3 grupos. La primera cohorte se hizo con 4 RCT de volúmenes bajos versus volúmenes altos. En total, estos 4 RCT sumaron 336 pacientes. La segunda corte la hicieron con los pacientes del ARMA Trial, que en total fueron 861 pacientes. Y por último, la tercera corte la hicieron con 2.365 pacientes, que fueron 4 RCT de PIB alto versus PIB bajo. La herramienta de análisis
que utilizaron esos investigadores fue un modelo de regresión logística multivariable que se utiliza en la epidemiología para predecir la probabilidad de que un evento ocurra. En este caso particular del estudio, la muerte. Y lo hace a través del análisis de la relación que existe entre la variable dependiente no métrica y dicotómica, que en este caso, nuevamente le repito, es la muerte, y un conjunto de variables independientes, que en el caso particular de este estudio, como vamos a ver más adelante, es el volumen tidal, el PIB, la presión meseta, la driving pressure, etc. En resumen, la variable dependiente que analizaron estos investigadores fue la mortalidad a los 60 días, y las variables independientes analizados las dividieron en dos tipos: ventilatorias, donde utilizaron las estrategias o los parámetros de la ventilación protectora o convencional, entre esos el volumen tidal, el PIB, la presión meseta y la driving pressure, y variables independientes relacionadas al estado del paciente. Entonces, entre esas tenemos el APACHE o el SAPS, el pH y la PAFI. Y todos estos datos se promediaron durante las primeras 24 horas desde la aleatorización. Muy importante esta parte, porque quizás estadísticamente fue lo más complejo, y fueron los pasos que realizaron estos investigadores para desarrollar el estudio. Lo primero fue un análisis univariado, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que cogieron variable por variable y determinaron cuáles de estas variables estaban asociadas a la sobrevida, y estas variables que estuvieran asociadas a sobrevida con una significancia estadística importante fueron las que se incluyeron en el paso número 2. Y este paso número 2 fue un análisis multivariado. Se unieron todas estas variables escogidas en el paso número 1, las mezclaron, las relacionaron entre sí, y finalmente se buscaron las variables o se sacaron las variables que finalmente nuevamente estuvieran asociadas a mejoría de la sobrevida con una significancia estadística importante. Y por último, estas variables finales las validaron en cada una de las cortes, que como les acabo de mostrar fueron 3 cortes. Luego de hacer estos 3 pasos, encontraron que la driving pressure tenía información independiente a los valores de PIB y presión meseta. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor puntual que nos arroja la driving pressure es independiente, o sea que no está relacionada con los valores de PIB y la presión meseta. Por lo tanto, eso aumenta su importancia estadística. Y finalmente, hicieron un análisis de mediación con estos datos que extrajeron de estos primeros 3 pasos. ¿Y qué es un análisis de mediación? El análisis de mediación es o tiene el objetivo de determinar si una variable específica está fuertemente afectada por la asignación al grupo de tratamiento y tiene efectos sobre los resultados que explica total o parcialmente según el grupo asignado. Y la correlación con los resultados debe exceder la del grupo de tratamiento. Los programas que utilizaron para hacer este análisis estadístico, entonces, para el efecto de mediación causal, que fue el último que les expliqué, utilizaron el R-Software versión 2.10.1, y para los otros análisis utilizaron el SPSS Software versión 20. Y para evitar los sesgos, y esto es muy importante, se estratificó a los pacientes según la gravedad de la enfermedad pulmonar, teniendo en cuenta la compliance. Los resultados, entonces, muy importante, cuando analizamos o nos devolvemos atrás
y recordamos el paso número 1, que fue el análisis multivariado de todas las variables que ellos analizaron. Podemos rescatar las que tuvieron diferencias estadísticamente significativas fueron el Apache con un RR de 0.59 y un intervalo de confianza estadísticamente significativo, el pH arterial, la PAFI, la compliance, FIO2, la presión platón, la driving pressure y la presión media de la vía aérea. Estas fueron las variables que luego de hacer el análisis univariado pasaron al paso número 2, que fue el análisis multivariado, que fue este. Y este análisis multivariado, las variables que resultaron con diferencias estadísticamente significativas fue la DA y el Apache, el pH arterial y la driving pressure. Entonces es bien importante resaltar esto: de todas las variables ventilatorias que se analizaron al hacer la regresión multivariada por el modelo de Cox, la única que tuvo significancia estadística fue la driving pressure. Y esto se analizó estudio por estudio, y como podemos ver en esta gráfica, en los 9 RCT que se utilizaron, en la mayoría de ellos, en 7 de 9, el dato para la driving pressure fue estadísticamente significativo, excepto en el de Brouwer y en el de Stewart, no nuestro Stewart, otro. Y también bien importante este cuadro que les traigo para mostrarles que se comparó la driving pressure con cada una de las variables ventilatorias más importantes, con la compliance, y podemos ver en los 3 escenarios o en las 3 cortes que la driving pressure arrojó resultados estadísticamente significativos en las 3 cortes, repito, y por ejemplo en este caso la compliance arrojó datos con intervalos de confianza estadísticamente no significativos. Lo mismo ocurrió al compararla con el volumen tidal. Lo mismo ocurrió cuando se comparó con la presión plató, y lo mismo ocurrió cuando se comparó con la PIP. Eso quiere decir que la driving pressure como medida de protección ventilatoria, de acuerdo a este estudio, fue superior a la vigilancia de la compliance, fue superior a la vigilancia del volumen tidal, fue superior a la vigilancia de la presión plató y de la PIP. Este otro gráfico nos lo regala el estudio, es un gráfico muy importante que nos muestra lo siguiente: cuando mantenemos el valor de PIP en el mismo nivel, pero la presión meseta aumenta, por lo tanto, como la presión a meseta aumenta y el PIP sigue igual, la driving pressure, que son las barras grises, también aumentan de forma exponencial o lineal, bueno, no sé. Vemos en la parte inferior cómo a medida que esa driving pressure aumenta, la presión, la mortalidad aumenta de forma significativa. Este otro ejemplo, vemos como el PIP aumenta y la driving pressure aumenta, pero se mantiene proporcional. Mentira, no, la driving pressure no aumenta, la driving pressure se mantiene proporcional, porque lo que aumenta es la presión meseta. Por lo tanto, como la driving pressure en este segundo caso se mantiene igual, la mortalidad, de acuerdo a lo que encontraron estos investigadores, fue la misma. Y el último caso es el caso en el cual la PIP aumenta, la presión meseta permanece igual, pero la driving pressure disminuye de forma secuencial. Lo que obtenemos entonces es una disminución de la mortalidad. Este caso es quizás en los pacientes
este caso es el que se presentan los pacientes que son potencialmente reclutables, donde uno titula el PIB, la presión meseta no aumenta y la driving pressure va disminuyendo a medida que vamos aumentando el PIB. Y finalmente, esa es una de las últimas gráficas que nos ofrece el estudio. Acá pusieron la driving pressure de 5 en 5 y lo que nos demuestra o lo que nos quisieron mostrar los autores de este artículo es que luego de que la driving pressure es mayor a 15, la mortalidad se comienza a incrementar. Por eso, a partir de esta gráfica y este estudio, fue que se inició a hablar de metas de presión de conducciones menor de 15 o menor de 15, aunque han salido varios estudios, como vamos a ver más adelante, que utilizan puntos de corte diferentes. Este es otra de las gráficas que nos trae el suplemento del artículo que estamos analizando, donde en la primera parte analizamos la driving pressure, vemos cómo comparada con las otras dos gráficas, en la superior se analiza la presión de conducción, en la de la mitad la presión plató y en la inferior se analiza los volúmenes corrientes superiores o más bajos de la media. Y como podemos ver, al analizar estos tres gráficos, el único gráfico en el cual se nota que hay una diferencia entre las dos intervenciones o entre los dos objetivos de cada una de las medidas. Por ejemplo, en este caso particular de arriba, mantener una expresión de conducciones por debajo o iguales a la media, o mantener unas presiones de conducciones por encima de la mediana. En este gráfico es el único que se puede observar que cuando mantenemos una driving pressure por debajo o igual de la mediana, la sobrevida aumenta. Cosa que no pasa con la presión plató. Miren que las dos líneas se unen. Y en el volumen tidal bajo versus altos comparado con la mediana, las dos líneas son muy similares y el valor de P no es estadísticamente significativo, lo que sí ocurre con la presión de conducción. Conclusiones del estudio. Entonces, tenemos que la presión de conducción es una variable fuertemente asociada a la sobrevida, que es superior al compararla con otras variables, incluyendo el volumen tidal, la presión meseta y el PIB. Otro punto importante y como conclusión de este estudio es que deberíamos buscar una presión de conducción menor a 16 milímetros de agua, ya que este valor está asociado a mayor supervivencia con un valor de P estadísticamente significativa y un intervalo de confianza mayor del 95 pacientes, y recordar las limitaciones que en el estudio hacen mucho énfasis, que son que los pacientes, para poderles aplicar esta fórmula, no pueden tener esfuerzo ventilatorio y no se puede extrapolar a pacientes con presión meseta mayor de 40 centímetros de agua, PIB menor de 5 y frecuencia respiratoria mayor a 35 respiraciones por minuto. Luego de este estudio rápidamente salieron otras revisiones respecto al tema. Esta muy importante que se les menciona al principio, que es el estudio LongSafe, que muchos han leído, que fue liderado por pues los papás de la ventilación mecánica. Ahí está Belani, está Gattinoni, está Andrés Esteban, está Brochard, etcétera. Y finalmente, lo importante de este estudio es que es una fotografía de cómo ventilamos a los pacientes con SRA, incluyendo todos los pacientes, SRA leve, moderado y severo. Y acá lo que podemos analizar, o lo que quiero que miren, es que en el mundo se ventilan a los pacientes, porque este estudio fue observacional de 30.000 pacientes casi. En el mundo se ventilan a los pacientes
NSDA con un volumen promedio de 7.6 mililitros por kilo. Se ventilan a los pacientes con un PIB promedio de 8.4% a todos los pacientes con SDA, y cuando el SDA es grave, el PIB promedio es de 10.1, y se ventilan a los pacientes con una presión plató de 23.2 en todos los pacientes, y cuando el paciente tiene un SDA grave, la presión plató promedio es de 26.2. Lo que podemos inferir también de este cuadro, que no está descrito en esta tabla, es que la presión meseta en todos los pacientes con SRA, o sea, los que están ubicados en este grupo, fue de 14.6. Recuerden que esto fue publicado en el 2016. Y en los pacientes con SRA grave, la driving pressure fue de 16. Esta gráfica también nos la regala este estudio observacional, donde nos muestra que la probabilidad de sobrevida es mayor cuando usted tiene una presión de conducción igual o menor a 14, que es la línea punteada que está en la parte superior. También nos regala este gráfico, donde vemos cómo a medida que aumenta la presión de conducción, la mortalidad aumenta de forma lineal. Caso contrario a lo que se ve con la presión plató, que a medida que aumenta la presión plató, miren que la mortalidad aquí estos dos están muy similares, pero al mismo nivel, y estos tres están al mismo nivel. A diferencia de lo que ocurre nuevamente con la presión de conducción, que la mortalidad sí se ve un ascenso lineal. Este otro estudio observacional del doctor Guerin, también pues uno de los pilares pues o una de las referencias en ventilación mecánica. Este estudio observacional recogió casi 800 pacientes de 2 RCT independientes, y lo que mostró rápidamente fue que mantener una driving pressure igual o menor a 13 centímetros de agua tiene mayor o muestra o evidencia una mayor supervivencia a los 90 días, como se puede analizar en esta gráfica. Aunque han salido otros estudios, como por ejemplo el estudio de Jesús Villar, que es otra nuevamente de las referencias en ventilación mecánica, pero esta vez de España, donde él no encontró diferencias estadísticamente significativas entre mantener una presión plató menor o igual a 30, ni encontró diferencias estadísticamente significativas entre tener una driving pressure mayor o igual a 19, teniendo en cuenta que, como recuerdan, los puntos de cortes para la presión de conducción en los otros estudios previamente analizados fueron menores. Tenemos uno de 13, otro de 14 y otro de 15. Este investigador y sus colaboradores utilizó un punto de corte de 19. Por eso muchos de los expertos en el tema, en sus comentarios y en sus cartas al editor, analizaron que por este punto de corte tan alto que utilizó fue que el doctor Villar no encontró diferencias estadísticamente significativas. Otras dos diapositivas para terminar. Acá tenemos una relación entre la presión de distensión y la distensibilidad del sistema respiratorio, teniendo en cuenta que existe una zona de alerta que está en amarillo y una zona de riesgo donde estamos llevando al paciente a Billy. Y esto lo podemos encontrar cuando la relación entre la presión de distensión y la distensibilidad se encuentra en este sector, o sea que cuando tenemos una compliance tan deteriorada que hace que la driving pressure aumente de forma significativa. Y esa es una tabla que rápidamente podemos utilizar para determinar cuál es la presión de distensión de nuestro paciente. Básicamente lo que podemos hacer, si nos da pereza hacer el cálculo,
y tenemos la compliance del sistema respiratorio, es determinar cuánto volumen le estamos administrando al paciente, por ejemplo, en el caso tal de que fuera 400, y determinar la compliance que nos arroja el ventilador. Entonces, en el caso tal de que fuera 40, por ejemplo, entonces la driving pressure de este paciente sería 10, entonces estaríamos en meta. Lo que no, pues, caso contrario de lo que ocurriría si tuviéramos un paciente ventilado con el mismo volumen 400, pero con una presión de una compliance, por ejemplo, en 20, donde la presión de distensión sería igualmente de 20, lo cual estaría fuera de metas de acuerdo a lo que vimos. Esas son las conclusiones finalmente. Entonces, primero recordar que los volúmenes bajos o mantener volúmenes bajos como estrategia de ventilación protectiva es bien importante, pero no tanto y no es lo único que deberíamos buscar en nuestros pacientes. También recordar, como en todo, la vigilancia multimodal, y dentro de estas variables que deberíamos analizar, muy importante analizar la presión de conducción. Otra de las conclusiones es que los cambios en el volumen tidal para nuestros pacientes y los cambios en el PIB son importantes siempre y cuando se reduzca la presión de conducción, porque podemos estar enfrentados a un caso como el que les expliqué previamente. Podemos aumentar la PIB buscando reclutar al paciente, pero lo que estamos haciendo es aumentando la presión meseta, y eso básicamente lo que significa es que estamos sobredistendiendo ese alvéolo. Entonces, en vez de reclutarlo, le estamos produciendo bili. La tercera conclusión es que la presión de conducción, como vimos, es fácil de medir, fácil de interpretar y fácil de usar. Y por último, y quizás lo más importante, es que al alcanzar metas de driving pressure podemos estar mejorándole la sobrevida a nuestros pacientes. Con eso finalizo. Muchas gracias. Quedo atento a comentarios, preguntas. Bueno, muy bien, Andrés. Muchísimas gracias. Vamos a ver quién tiene aquí levantada la mano, por favor, para sus preguntas, sus comentarios. Veo que nadie levantaba la mano. Bueno, arranquemos entonces con... bueno, aquí ya alguien levantó la mano. Antonio, adelante, por favor. Hola, profe, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, muy bacana la presentación de Andrés, muy claro como los conceptos que presentó. Definitivamente la ventilación mecánica ha ido avanzando hacia más metas que nos permiten no solo asegurar que la ventilación se asegura, pues, perdonen la redundancia, sino además de eso, metas que me permitan estar seguro de que el paciente puede ir mejor. Y definitivamente, así como mantener unas presiones mesetas bajas, mantener un PIB alto, el driving pressure definitivamente llegó para asegurarnos que el paciente le tenemos unas presiones de conducción o unas presiones intrapulmonares durante toda los momentos de su respiración adecuadas que le permitan asegurar la seguridad, pues, y mejorar la probabilidad de salir adelante de un SDRA profundo. Eso Andrés nos mostró claramente con todo lo que con todos los artículos que presentó, y creo que eso debe ser uno de los objetivos, como nos muestra siempre el profe Andrés cuando revisamos los temas. Debe ser un objetivo claro y contundente de nuestra manera de ventilar. A pesar de que el paciente no tenga un SDRA, asegurar los objetivos de ventilación mecánica mejora la probabilidad de que ese paciente le vaya mejor.
porque hasta el 30% de los pacientes que no tienen una patología pulmonar que está en la unidad de cuidados intensivos terminan en un SRA por una u otra razón. Entonces, eso significa que siempre hay que asegurar las metas de ventilación como objetivo primordial cuando usted se enfrenta a un paciente que está ventilado. Muy bien, Antonio, muchas gracias. ¿Alguien más tiene comentarios? Aquí aparece Ricardo. Ricardo, adelante. Gracias, profe. Buenos días. Gracias, Andrés, por la presentación. Yo quería preguntarte, Andrés, entonces, si el drive es para alcanzar una meta que debemos perseguir o sería más bien un límite de seguridad. Richie, se te entrecortó. No sé si fue a mí o a todos. Yo creo que a todos. Yo lo que le entendí. Bueno, ya, adelante, Ricardo. No, Richie no se le entrecortó, pero yo sí le entendí la pregunta que tiene, y es si el driving pressure que tú quieres o que nos presentaste o sea, es una meta de seguridad, o sea, es el tope máximo, ¿cierto? Del cual usted debe estar, o usted debe asegurar esa meta, y es la pregunta de Richie, como, o sea, ¿eso es un objetivo o es una meta de seguridad? Esa es como la pregunta de Richie más o menos. Es como una pregunta de Rey. Yo se la entendí un poco más allá. Yo no sé, pero me gustaría Ricardo la volviera a hacer. Yo le entendí que si el driving pressure es simplemente una método para la seguridad del paciente o es una meta de ventilación mecánica. Eso creo que fue lo que le entendí yo. Pero si Ricardo puede repetir la pregunta, que la repita, sí, por favor, y aclare. Hola, profe. Sí, es que estoy por acá en Río Negro. Está difícil la conexión. A ver si ahora sí me escuchan. Sí, la pregunta sí, es sí. si el drive es una meta en la ventilación o es un límite de seguridad. Exacto. No, de acuerdo pues a lo que venció este estudio y a lo que confirmaron los otros estudios observacionales, la driving pressure está quizás por encima de la presión meseta, por encima del volumen tidal bajo y por encima del PIP o el uso del PIP para el reclutamiento alveolar. En ese orden de ideas, uno debería incorporar la driving pressure en todos los pacientes con SRA, inclusive, como lo dice Aparicio, en todos los pacientes con ventilación mecánica invasiva, como meta o como estrategia de protección alveolar. Esa pregunta de Ricardo a mí me parece bien interesante. Me gustaría escuchar qué opinan los profesores, gente que sabe mucho de ventilación mecánica, a ver qué opina Andrés, Mercedes, Oscar, qué opinión tienen alrededor de esa pregunta que hace Ricardo. No sé si yo veo a Andrés Palacio que está conectado, pero no sé si profe, pues adelante, yo Andrés. pensaría que que la driving pressure podría jugar ambos papeles, ¿cierto? Tener un límite de seguridad, como lo llama Ricardo, de 15, es tratar de, es decir, como meta de no violar ese límite superior, porque esto nos estaría hablando de estar distendiendo más el pulmón, ¿cierto? Pero en la medida en que vamos logrando unas presiones de conducción cada vez menor, de alguna manera nos va dando información de que los cambios que podemos ir haciendo en los niveles de PIB nos va a ir llevando a estar reclutando más unidades alveolares. Entonces, yo creo que, no sé, pues desde lo personal pensaría que no estaría como
como para encasillarlo en uno o en otro, sino que puede comportarse en ambos sentidos, ¿cierto? Esa es como la apreciación que yo tengo. De hecho, como lo he interpretado yo siempre, que de hecho en alguna parte lo leí, en la medida que nosotros vamos aumentando el nivel de PIB y la presión de conducción se va estrechando, esto de alguna manera nos habla que esos niveles de PIB van siendo cada vez más seguros para el paciente, ¿cierto? Lo contrario hablaría es de un comportamiento lesivo para el pulmón. Entonces, yo creo que nos sirve para ambas metas. No sé qué piensan los demás. ¿Qué opinión tienen los demás profesores o los presidentes? Me parece bien interesante, porque es decir, el objetivo, Andrés, de la ventilación mecánica no sería precisamente aportar un buen intercambio gaseoso, o sea, aportar oxígeno y que el paciente tenga la posibilidad de digamos, equilibrar su componente metabólico con el CO2 con la menor cantidad de intervención con el ventilador posible, sin que eso, por ejemplo, produzca daño, que produzca lesión pulmonar inducida por el ventilador y esas cosas. Entonces ahí la presión de conducción sería una cosa de monitorear precisamente esa limitación en la lesión pulmonar ocasionada por el ventilador. La pregunta es para cuál, Andrés, profe. Para ti, pues para cualquiera de los Andréses, pero como tú eres el... Bueno, no, lo que pasa es que, pues, lo que pasa es que finalmente el objetivo de la ventilación es tratar de mantener un adecuado intercambio gaseoso, pero con la premisa de que uno tiene que proteger el pulmón sano, ¿cierto? Cuando tenemos tanto pulmón lesionado, ¿cierto? Si nosotros no buscamos proteger el pulmón sano, lo que vamos a tener es que ese pulmón sano también se va a dañar y ahí es donde el paciente lo perdemos, ¿cierto? Entonces nuestro objetivo, y pues así lo he visto yo también siempre, es dirigirnos no a recuperar el pulmón lesionado, pues es decir, el pulmón lesionado habrá maneras en que lo podamos tratar de recuperar y es buscando corregir lo que llevó al pulmón a estar en ese estado. Pero desde el punto de vista ventilatorio, nuestro principal objetivo, además pues, de tener el intercambio gaseoso en unos valores, digamos, seguros para el paciente, no ideales, sino seguros para el paciente, es tratar de evitar a toda costa que el pulmón sano se vaya a lesionar. Ese es nuestro principal objetivo. Y por eso existen, digamos, como tantas estrategias o se han ido reuniendo pues como tantos elementos y todo lo que buscan es evitar la lesión pulmonar asociada al ventilador. Por eso, y hablo de no ideales con respecto a los valores gasimétricos, por lo que todos conocemos pues de la hipercapnia permisiva, incluso en algún momento se habló de la hipoxemia permisiva. Entonces es tratar de mantener al paciente en unos valores de intercambio gaseoso, por lo menos que sean seguros para él, y como decía ahorita, evitando lesionar el pulmón sano. Ok, muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aquí está Juan. No alcanzo a leer el resto pero hay un Juan con la mano levantada. Adelante, Juan. Gracias, Juan Carlos Arango, del Neurológico. ¡Ey, Juanito, ¿qué más? Adelante, Juan. Hombre, yo creo que ha sido claro que son estrategias que vamos cada vez estructurando. Primero funcionamos mucho con PID, FIO2, presión pico, todas esas variables. Y ahorita con COVID y todos estos artículos que nos han referido bien, Andrés,
Este dry pressure es otra estrategia que buscamos para lo que dice Andrés Palacio: protección, 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 cuidar lo bueno y esperar que lo malo vaya ahí evolucionando. Entonces yo creo, así lo hemos interpretado en la clínica CES, en el neurológico. Son consideraciones de estrategias que nos van llevando en unión para buscar siempre tener objetivos de oxigenación y tener objetivos de presión. Ese es como más o menos el enfoque que le hemos dado pues en el sitio donde vamos trabajando nosotros. Qué bien, excelente, Juan. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, algún aplauso para el doctor Andrés? Andrés, esta es tu última presentación en tu fellow. No, profe, si Ricardo me tiene, pero Muy bien, así debe ser. Terminando el fellow es que uno tiene que mostrar pues su talla. no mentiras, tengo otra a final de mes y ya con eso acabo, que vamos a hablar sobre poder mecánico, que también Muy es bien. algo muy importante relacionado con este tema. Ok, muchísimas gracias pues a todos. Ya terminamos nuestra reunión. Les avisamos a todos para que difundan tanto la gente del Departamento de Extensión de la Facultad como el resto de personas que nos acompañan, que las actividades del jueves en la mañana se van a volver a transmitir por aulas abiertas por petición de nuestro público que nos acompaña muy fiel desde hace mucho tiempo. Entonces, nosotros lo vamos a hacer presencial aquí en la IPS Universitaria, pero lo vamos a transmitir a través de aulas abiertas. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Entonces, nos vemos el próximo jueves